La leyenda del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y finalmente aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno
y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente: México desconocido. La planchada de San Luis Potosí. Esta leyenda, cuyo título podría ser también el de la enfermera visitante, hace recordar a muchos potosinos episodios de misterio, originados hacia finales del siglo pasado. El antiguo hospital se encontraba entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José. Cuenta la conceja que en dicha institución entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia, quien desde luego dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se captó la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y 2 hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba el horizonte de esta eficaz mujer, hasta que un día ingresó al hospital un joven médico apuesto de nombre Joaquín. Era costumbre en el hospital que cuando llegaba un nuevo médico, el director reunía al personal para presentarlo. Ese día Eulalia estaba atendiendo a un paciente, mas hubiera podido dejar su trabajo un momento, suficiente para ser presentada recién llegado, pero no quiso asistir al llamado del director. Al anochecer, cuando llegó a su casa, refirió a su madre: «Hoy llegó al hospital un nuevo médico. Aunque no lo conozco, ya me imagino que es uno de esos recién salidos de la escuela, fatuos y orgullosos, que ven a una como inferior. Pero ya verá, ya verá». «Hija, es la primera vez que te oigo hablar así. ¿Te ha ocurrido algo?» «No, nada en realidad. Bueno, he tenido algunos contratiempos sin importancia». Al día siguiente, Eulalia fue solicitada para auxiliar al nuevo médico en la extracción de una bala de la pierna de un herido. Desde el primer momento en que la enfermera vio al doctor, quedó prendada de él, a grado tal que no acertaba a darle los instrumentos debidos. A medida que pasaba el tiempo, ella se enamoró apasionadamente del galeno. En cambio, él no mostraba el mismo interés. Sin embargo, pasados algunos meses, Eulalia y Joaquín se hicieron novios. Ella sintió que por fin se estaban realizando sus aspiraciones. Se veía feliz y en torno a ese amor giraba toda su existencia, pero él no mostraba la misma pasión que ella. Los años transcurrían y en el hospital continuaban de novios el médico y la enfermera. Un día de tantos, dijo Joaquín: «Eulalia, estoy invitado mañana a una recepción. No tengo ropa adecuada, pero un colega me la va a prestar. Como tú sales antes que yo, hazme un gran favor. Te llevas la ropa a tu casa y si me lo permites, ahí me cambiaré, ¿te parece bien?» «Con todo gusto lo haré, Joaquín. Vas a ir a tu recepción hecho un príncipe. Te verás muy guapo». Como acordaron, al día siguiente Joaquín llegó a la casa de Eulalia, ya vestido en traje de etiqueta. Charla un rato con su novia y al despedirse le dijo: «Olvidaba decirte que asistiré a un seminario de medicina interna. Será cuestión de unos 15 días». Pasó algún tiempo que a la enfermera se le hizo eterno, sin recibir noticias de su novio. Un día, un empleado del hospital que anteriormente le cortejaba le declaró su amor, pero Eulalia le contestó: «Oye, soy la prometida del doctor Joaquín. No creo que usted lo ignore». «Pero, Eulalia, su doctor tardará mucho tiempo en regresar de su viaje de bodas. ¿No sabía usted que se casó en la fecha que renunció a su trabajo en este hospital?» Eulalia jamás pudo recuperarse de la decepción que le causó el engaño, por más que se decía a sí misma: «Tonta, debí darme cuenta que él nunca me quiso de verdad. No debo abatirme». Pero lo cierto es que siempre sufrió por el perdido de amor, aun cuando tanto su trabajo como atender su casa absorbían la mayor parte de su tiempo. Jamás volvió a enamorarse de otro hombre, ni tuvo novio alguno. Siguió dedicándose a su profesión, pero ya no era la misma enfermera activa, dinámica, capaz. Se dice que descuidaba a los enfermos, que se volvió demasiado estricta con los demás, que se llenó de amargura.
Llegó a tal punto su indiferencia que aún dentro de su turno desatendía a los pacientes, y en más de una ocasión algunos fallecieron por su negligencia. Años después se inauguraba un flamante hospital con el nombre del Dr. Miguel Otero, en la que hoy es Avenida Benito Juárez. A este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil. Entre ellos estaba Eulalia. Transcurrió el tiempo, y la enfermera Eulalia, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se cuenta que en este hospital se aparecía una enfermera pulcramente vestida de blanco, y que de vez en cuando atendía pacientes. Mucho después se fundó en esta ciudad el Hospital Central Dr. Morontes Prieto, al cual pasó parte del antiguo personal del Hospital Miguel Otero. Una mañana entra una de las nuevas enfermeras al cuarto de un paciente y lo saluda. «Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo pasó la noche?» «Bien, gracias, y gracias también a la enfermera que, además de darme la cucharada, me dio un elixir que me hizo mucho bien». «¿Y a qué hora sucedió eso?», preguntó extrañada la nueva enfermera. «Como 2 horas antes de que usted llegara». Aun cuando la nueva enfermera sabía que eso no podía ser, nada dijo al paciente. Salió del cuarto a continuar su trabajo. Otro día, uno de sus pacientes le dijo: «Anoche me dolió mucho la cabeza, pero una enfermera me dio una pastilla y se me quitó el dolor como por encanto». «¿Ah, sí? ¿Cuándo le dieron esa pastilla?» «Tal vez en la madrugada». A la hora de comer quería comentar esto con la enfermera Elena Wong Rivas, amiga suya, quien con mucha naturalidad le dijo: «Ah, sí, seguramente es la planchada. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada, con la bata bien planchada. Jamás se la arruga ni se le ensucia. Sí, también se aparece en los pasillos y se introduce en los cuartos de los pacientes. Una vez en su cuarto donde había pacientes, ahí en la sección de mujeres, yo debía inyectar a una de ellas. Mi sorpresa fue grande cuando me dijeron, al preguntar por qué estaba dormida una de ellas: «La acaban de inyectar, un poco antes de que usted entrara». «¿Quién la inyectó?» «Una enfermera vestida de largo, con su ropa bien almidonada». La nueva enfermera siguió con la duda, aunque su amiga le había referido que se trataba de la planchada. Estaba verdaderamente intrigada, hasta que al fin pudo platicar ampliamente con otra amiga suya, la enfermera Conchita Armendáriz Hernández. Tras de contarle sus experiencias en relación con la enfermera fantasma, Conchita le dijo: «Pues sí, es verdad. Yo la he visto y algunos médicos también. Figúrate que un día llegó un doctor nuevo, joven, distinguido y de porte aristócrata, quien al salir de su consultorio nos encontramos en el pasillo y me dijo: «¿Quién es esa enfermera que entró a mi consultorio sin mi permiso? Se sentó frente a mi escritorio saludándome y llamándome por mi nombre. Como ve, no hay nadie, doctor, pero no se preocupe, es la planchada». En el Hospital Central Dr. Morontes Prieto se han acostumbrado a ver deambular por los pasillos o saber que ha entrado en los cuartos de algunos pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos practican en el quirófano. Este sitio, que en el antiguo hospital donde trabajó Eulalia, se llamaba Sala de Operaciones. Brujas de fuego. Las leyendas sobre las brujas son muy comunes en la mayoría de los pueblos de México. Se dice que muy frecuentemente pasan cosas extrañas, como por ejemplo, las bolas de fuego. Algunos incrédulos opinan que son cosas de la naturaleza que proceden del espacio. Otros piensan que se trata de brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Estas mujeres son de naturaleza perversa. Se cree que han hecho un pacto con el diablo y que gracias a eso pueden usar la magia y convertirse en bolas de fuego que sobrevuelan los montes y atemorizan a la gente. Entre los campesinos circula una leyenda sobre brujas. Se cuenta que en las noches de luna llena las han visto volando sobre el cielo. Por lo general adoptan la forma de enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, a veces jugueteando continuamente entre ellas y otras haciendo chocar mutuamente las llamas en resplandor.
Dicen los que han visto a las brujas que ellas hacen ritos demoníacos porque son siervas de Satán y se preparan para chupar la sangre a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos a la gente del pueblo. Las madres de los niños corren atemorizadas a cerrar las ventanas. Luego ponen bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se acerquen por las casas para hacer daño a las familias, aunque también atacan al ganado. Según una antigua leyenda, una noche, un campesino humilde caminaba atravesando el cerro. Iba montando su caballo, y a pesar de que había luna, la noche era muy oscura, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a verla en la negrura. El camino además era escabroso, y el frío penetraba hasta los huesos, y el viento helado resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente, aquel hombre quedó paralizado cuando una de esas bolas de fuego casi rozó su cara. El caballo, por supuesto, también se asustó y dando un feroz relincho, levantó las patas traseras y derribó al jinete. El animal corrió frenéticamente sin parar, y el hombre no pudo hacer nada para impedirlo. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó al lugar donde su dueño yacía con una pierna lastimada. Sobresaltado, el hombre se levantó como pudo y caminó por el cerro despavoridamente sin parar. Luego de varios minutos, observó cómo el resplandor de la bola de fuego se desvaneció entre los matorrales. El campesino se quedó atónito al ver que entre la maleza salía una voluptuosa y linda mujer. Era tal la belleza de esa mujer que el tipo quedó como hipnotizado. La mujer comenzó a cantar una dulce canción y el hombre quedó pasmado ante la encantadora voz. Mientras tanto, la mujer se acercaba despacio ante la atónita mirada de aquel cristiano. También él se fue acercando lentamente a la mujer, y cuando alzó la mano para tocar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre y se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. Entre todo este desconcierto, el pobre campesino sintió que una mano fría, huesuda y muy pesada le tocaba el hombro. En ese justo instante, el individuo cayó desmayado al suelo, quizá por el susto, quizá por la decepción. Cuando al fin despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca con la cara rasguñada y la ropa destrozada, sin poder explicarse lo que había sucedido. Echó un vistazo a su alrededor y cayó en cuenta que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Estaba muy confundido, pero aún así caminó como pudo. Caminó tanto que parecía que entre más lo hacía, más se alejaba de aquel extraño sitio. Pero no importaba cuánto caminara, siempre pasaba por los mismos lugares. Y tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta que se había perdido. El cansancio era tanto que comenzó a sentir el cuerpo pesado, hasta que el sujeto se rindió y extenuado cayó al piso. Nuevamente, cuando despertó, se halló otra vez en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos, preocupados, lo buscaban por todas partes, sin dar con él por ningún lado, gritando su nombre por todos lados, pero no había rastro de él. Pasaron algunas semanas y cuando ya lo daban por perdido, ya casi al anochecer, mientras ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio en la lejanía a una persona sentada en una enorme piedra. El sujeto se acercó con curiosidad para ver su cara un poco más. Conforme se iba aproximando, reconoció a su vecino que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, se dio cuenta que estaba sumido en una especie de sopor. Y por más que trataba de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa, y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y que le había lanzado un hechizo, y a partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia, se persignaba 3 veces. Hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio.
La Llorona Potosina. La leyenda de La Llorona es sin duda la más representativa de México. Casi cada comunidad de cada estado del país tiene su propia versión. En el caso de San Luis Potosí, conocemos el nombre y el domicilio de la mujer que dio origen a esta leyenda. De acuerdo a lo presentado por el escritor potosino Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas, La Llorona pertenecía a una familia acomodada de Real de Charcas. Era una mujer fina, de buenos modales y sumamente guapa. Se casó con el hijo de un rico minero que le cumplía todos sus caprichos. A pesar de que ya estaba casada, no dejaba de ser pretendida por varios hombres, entre ellos uno muy guapo que logró vencer su voluntad. La mujer accedió a mantener un romance secreto con él, aunque al final no lo fue tanto, pues su marido se enteró de su traición. En una ocasión el marido llegó a su casa sabiendo que encontraría a su esposa en manos de otro hombre, y así fue. Al abrir la puerta los descubrió haciendo el amor. Los reclamos por parte del esposo no se hicieron esperar, sin embargo, ella le quitó la vida con ayuda de su amante. Para evitar ser extorsionada por su cómplice, también le quitó la vida. La mala mujer huyó y se ocultó en la capital de San Luis Potosí. Sus ahorros no le duraron mucho, y ante la necesidad de obtener recursos económicos para vivir, se dedicó a la vida galante. Pronto quedó embarazada de uno de sus clientes y dio a luz a unos gemelitos. El instinto maternal hizo que los cuidara con gran esmero, pero cuando los niños cumplieron 1 año, sintió que le estorbaban y decidió deshacerse de ellos, pues no tenía nadie quien le ayudara en su cuidado. Un día de tantos tomó a sus hijos y se dirigió a los charcos de Santana, y tras bañarse, decidió realizar su macabro plan. Metió a los niños al agua y dejó que se los llevara la corriente. Cuando reaccionó a lo que había hecho, se arrepintió y de inmediato trató de salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Loca de desesperación, empezó a gritar para que alguien la ayudara, pero sus llamados de auxilio no tuvieron eco. No hubo nadie cerca que la ayudara. Arrepentida por este hecho, la mujer acudía todos los días al río donde ahogó a sus hijos con la esperanza de rescatarlos y darles cristiana sepultura. Pero esto nunca sucedió. La mujer vivió arrepentida de lo que hizo hasta el final de sus días. El grito legendario de «¡Ay, mis hijos!» vendría un poco después, pero no emitido por la mujer de la historia antes narrada, sino por otra, llamada Lucía, aunque algunos llegan a la conclusión de que ambas eran la misma persona. La Llorona Potosina no era en realidad un fantasma, porque incluso algunos sabían que vivía en una pequeña casa del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre, e interactuaba con las personas, asistiendo esporádicamente a fiestas. Y fue precisamente en una de estas reuniones donde las personas comenzaron a relacionarla con la Llorona, pues el extraño comportamiento de Lucía generaba ciertas sospechas. Nunca iba acompañada, no sabían si tenía esposo, hermanas, hijos o algún otro familiar. En una ocasión que asistió a una reunión en casa de los Zarzosa, se despidió de los presentes y se marchó exactamente a las 12 de la noche. En cuanto ella salió del domicilio, de inmediato se escuchó el lamento de la Llorona. La gente que seguía en la fiesta se espantó al escuchar el «¡Ay, mis hijos!» y exclamaban: «¡Pobre de Lucía! ¡Se fue sola! Ojalá no se la haya encontrado». Y otra persona que estaba en la reunión comentó un poco en broma: «Quizá ella es la Llorona». Esto vendría a ser comprobado poco después por un joven de buena familia de San Luis Potosí. En una ocasión Lucía asistió a una fiesta, una de más categoría, amenizada con música de violín y piano. A esta tertulia asistió también un joven adinerado de buena estampa y con buena reputación. Cuando el caballero descubrió a Lucía, quedó prendado de su belleza, aunque le pareció un poco extraña por su forma de vestir, porque estaba ataviada con un traje ajustado de color azul cobalto y llevaba una capa tornasol bordada con perlas. La velada transcurrió con normalidad, y cuando el reloj estaba a punto de marcar las 12 de la noche, Lucía se despidió de los anfitriones y demás asistentes al convivio.
Como llovía con intensidad, el joven pretendiente se ofreció para llevarla a su casa. Lucía se mostró renuente al principio, pero ante la insistencia del caballero y de los demás invitados, accedió. Subió al carruaje y enfilaron rumbo a su casa. Durante el trayecto, Lucía no cruzó palabra alguna con su acompañante, por más que el joven intentó hacerle plática, hasta que a lo lejos se escucharon las 12 campanadas anunciando la medianoche. En ese momento Lucía dijo: «Aquí me bajo, alguien me espera». Y no se esperó a que el joven detuviera el carruaje. Se lanzó al vacío y se fue flotando gritando: «¡Ay, mis hijos!». El joven quedó paralizado a causa del miedo. Después reaccionó y le dio un chicotazo al caballo para que se alejara de ahí lo antes posible. Cuando llegó a su casa, de inmediato se encerró en su habitación. Al día siguiente platicó su experiencia y algunas personas le creyeron, otras no, como pasa. A partir de este incidente nadie más volvió a ver a Lucía. Hay quienes afirman que hoy en día aún es posible escuchar su lamento por las calles de San Luis Potosí. El diablo en la discoteca. Se dice que este hecho sorprendente y a la vez aterrador ocurrió en León, Guanajuato, en los años 70. Era Viernes Santo, día de guardar, pero Rebeca quería salir de fiesta. Sin el permiso de sus padres se fue a bailar a un salón llamado La Manzana Verde. Era alrededor de las 9 de la noche. Había buen ambiente, a pesar de que no estaba lleno como otras veces. En cuanto Rebeca llegó a este lugar, los chicos la miraron y se acercaron a ella. Todos querían sacarla a bailar, pues ella era una chica muy guapa. Por eso se daba el lujo de despreciar a aquellos que consideraba poca cosa. Ella se sentó en una mesa y no dejaba que nadie se le acercara, hasta que llegó un joven muy apuesto. Él era alto, blanco y de ojos azules. Vestía elegantemente. Él le pidió a Rebeca que bailara y ella aceptó encantada, pues era un excelente partido. Al momento de estar bailando, ella se dio cuenta que la gente que estaba a su alrededor la miraba con espanto, que observaban hacia la parte de abajo, a los pies. Tanta fue su curiosidad que miró hacia abajo y descubrió con horror que su acompañante tenía una pierna de gallina y otra de cabra. Rebeca se espantó al ver esto e intentó echarse a correr, pero su compañero de baile la sujetó con mayor fuerza y no dejó que se fuera. Él se reía a carcajadas y bailaba con mayor rapidez. La chica no soportó más y se desmayó del impacto. En ese momento el extraño hombre dejó a la chica en el suelo, la miró con odio y el lugar comenzó a incendiarse. Las personas que estaban ahí echaron a correr para salvar sus vidas, sin importarles dejar en el suelo a la chica. El lugar quedó destruido por las llamas y nunca más se volvió a ver a Rebeca. El Nahual de Tlaxcala. Hace muchos años, en los parajes de Chautempan, antes de que las pequeñas fincas dieran paso a los grandes municipios, las cañadas, los bosques y las laderas hacían del sitio el lugar idóneo para la cacería. 3 hombres diestros en este arte se internaron en los solitarios parajes de la sierra. Luego de varias horas sin conseguir una presa, se encontraron con un enorme perro negro que los miraba desde lo alto de las rocas, sin señas de que pudiera pertenecerle a algún lugareño, y la extraña sensación que les despertaba el animal, decidieron atraparlo. Conforme se acercaban, el perro se volvió agresivo. Con gran agilidad dejó atrás a los cazadores, haciéndolos parecer torpes. Los hombres, al notarlo tan salvaje, concluyeron que un animal tan impredecible podría llegar a ser peligroso. En sus intentos para abatirlo lograron herirlo en una pata con un disparo. Mientras seguían el rastro de sangre, llegaron a un claro en la sierra, donde se erguía una modesta cabaña. De la entrada de aquel lugar salió un hombre, quien con premura movió una vieja cobija que se encontraba cerca de la puerta,
Por los actos del caballero, notaron que resguardaba con recelo una gran cantidad de animales de granja y demasiados objetos, lo que era extraño para una persona alejada del ámbito local. Y se acercaron. A juzgar por lo que veían, esta persona se curaba a sí misma, y reconocieron una herida en el mismo sitio donde lograron herir al animal que perseguían. El hosco individuo evadía los cuestionamientos que le hacían, hartos de no conseguir una versión fidedigna, y con el día por terminar, emprendieron el camino de regreso con la angustiosa sensación de haber perdido a su presa. En su regreso al poblado no se sentían tranquilos. Sombras deambulaban entre la arboleda, y el crujir de las hojas y de las ramas los obligaban a volver la vista constantemente. Se sentían vigilados, y el paisaje se volvía cada vez más peligroso. Horas después, ya seguros en el pueblo, se reunieron con varios habitantes en la cantina. Ahí detallaron su historia. El cantinero, quien era el más atento a las palabras de los visitantes, fue el que les advirtió del verdadero peligro en el que se encontraron. Se toparon de frente con un nahual, y les explicó lo que es un nahual, que para ser exactos es un hombre que se transforma en animal rezando el Padre Nuestro al revés. Para volver a su forma humana, debe dejar en la entrada de su casa una cobija. Si el hombre se mostraba tan arisco, es porque si alguien llegaba a mover de lugar la prenda, no podría volver a su forma humana de nuevo. El cantinero les aconsejó que cada vez que volvieran a la sierra, deberían llevar consigo un crucifijo en el cuello, y debían fabricarse un cinturón con piel de víbora, y que cuando por desgracia se volvieran a encontrar con el perro negro, debían pegarle con la hebilla de su cinturón y rezar el Padre Nuestro. Con esos sortilegios, el nahual no tendría poder sobre ellos, y quedarían sin poderes para transformarse en hombre ante sus ojos. Los cazadores boquiabiertos no le dieron importancia a los consejos, burlándose de la seriedad con que el hombre se santiguaba, pero cada vez que volvían a cazar por los rumbos de Chihuahua-Tempan, siempre lo hacían ataviados con un crucifijo en el cuello y con cinturones hechos de piel de víbora. La mano peluda. El Monte de Piedad fue fundado por Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775, y ubicado en la Ciudad de México con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada, dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía, del mejor modo, a los más pobres. De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó el Monte de Piedad, aunque éste lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año de 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias, a costa de las necesidades de muchísimas personas. Y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados Montepíos, no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban de una u otra manera, otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitían la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él con el pretexto de que el plazo había vencido o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente, todo lo que no se devolvía llegaban a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo. Pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía, mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa.
El señor Horta no era muy querido en esa ciudad, dada su prepotencia y ese modo suyo de mostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando Horta falleció. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad. Pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego de traspasar la barda que rodea el cementerio, sale del camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos, y al encontrar a alguna persona, se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares. Tenía los dientes saltones como de caballo, y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo, tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano, y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, vuele a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, y luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles. Pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo, no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por aquí y allá, empezó a atar cabos y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer, había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica y que ahora se vengaba de todos sus enemigos, quitándoles la vida, después de perseguirlos en medio de la oscura noche. Para completar su investigación, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda. Y, oh sorpresa, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los fallecidos que se habían encontrado, fueron 3 los que más llamaron su atención. Un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que falleció. El segundo fue Venustino, y el tercero era uno de los 2 hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el Montepío más grande de toda Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido los decesos, tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los fallecidos de la mano peluda, algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios, y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso, que era el verdadero culpable de los crímenes. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral. Y al no ver nada extraño, y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse, escuchó en la ventana de su cuarto
un ruido que poco a poco se hacía más audible. Parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero. Entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito. Pero nueva sorpresa. La que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda que le dijo con voz sepulcral: «Te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme. Morirás porque eres un mal hombre». Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para quitarle la vida. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía, y en vista de que no podía quitarle la vida, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haber despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron casarla con la intención de apoderarse de la riqueza de ese extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el Montepío de la calle Merino, la casa comercial de los Villa, y que por haber desvalijado a tanta gente pobre estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco, y era tanto el fervor que ocasionaba la mano que muchos sacaban beneficio del asunto asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó, y por mucho tiempo no se supo de ella. Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa, cerca del palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un grito: «¡Auxilio! ¡Auxilio!», al que siguió inmediatamente un triste quejido. Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo, que entre llantos se lamentaba diciendo: «¡La mano peluda regresó! ¡La mano peluda regresó! ¡Me atacó!». Los 3 hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre. ¡Pobre borracho! Pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda, que habían inventado con el propósito de ocultar los crímenes de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz, y ahí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruido, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. «¡Ratas cochinas!», exclamó Calasanz, mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal. El guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta. Un brazo amputado, ensangrentado y peludo apareció a sus pies. Al principio, al guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los otros 2 hombres. «¡Hey, miren!», dijo a los 2. «Alguien aventó esta porquería a la casa, y vean qué hermosos anillos». Entonces la mano, como si hubiera despertado, brincó al rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros 2, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico,
y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiera podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 crímenes. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Tlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche, y además daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su salud, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble. Las momias de Guanajuato. Guanajuato es una ciudad con muchos atractivos para el viajero, por su fisonomía que es única, por su historia que es maravillosa, por su abolengo cultural que la coloca en un sitio de privilegio en el país y más allá de sus fronteras, por sus manifestaciones artísticas a través de su teatro universitario, su orquesta sinfónica y su estudiantina. Pero las cosas extrañas siempre serán motivo de singular atracción. La gran mayoría de turistas, los que por primera vez vienen a Guanajuato, han recibido de los anteriores, de manera especial, 2 recomendaciones: el Callejón del Beso y que vean las momias de Guanajuato. La momificación se debe, sin que sea esta una opinión científica, a la ventilación especial, es decir, a la altura más bien que al terreno, pues lo mismo ocurre en las gavetas que en el suelo. Con toda seguridad que el fenómeno tiene lugar desde que fueron exhumados del panteón municipal, al término del tiempo reglamentario, los primeros cuerpos. Ese término es de 5 años, pero la momificación debe consumarse antes. El dato de mayor importancia para esta población es la circunstancia de la gran mortandad que hubo y porque varios de los cuerpos, por temor a que se propagara más la peste, eran inhumados casi enseguida de que se declaraban sin vida. Así sucedía que en algunos casos se les sepultaba cuando en realidad todavía no expiraban, de modo que al volver de aquel estado cataléptico, ya en la tumba, fallecían finalmente por desesperación, por angustia o por asfixia. De ahí esa mueca de dolor que hay en algunas momias. Esto fue cuando la peste del cólera morbus se registró en nuestro país, y más específicamente en esa región, allá por 1833, cuando aún no existía el panteón actual. Tal era la cantidad de fallecidos que fue necesario abrir panteones complementarios en las compañías San Francisco, San Diego, Santa Belén, San Roque, San Sebastián. Esta última es una de las más antiguas. A partir de 1861, fecha en que se inauguró el Panteón Municipal, siendo gobernador del estado el general Francisco Pacheco, datan las primeras momificaciones. El primer cadáver momificado que se exhibió correspondió al doctor francés Remigio Leroy en 1965, el cual aún existe. Desde hace muchos años las momias se exhiben al público en una cripta que se halla justamente debajo del lugar donde se registra este hecho curioso. En una galería que hay al fondo se ofrece el macabro espectáculo, formando las momias una doble fila como de 15 metros de fondo. Todo el que llega a Guanajuato escucha leyendas sobre que las momias se mueven, sueltan gemidos, cambian de lugar, algo que no ha sido comprobado, pero que al verle su aspecto y saber su historia, que acabamos de relatar, sí entra el miedo de pensar que sus almas aún no han encontrado el descanso eterno. El que no quiso poner ofrenda.
Esta leyenda es muy popular en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Su fin es motivar a la gente para que coloque su altar de muertos. Se acercaba la fiesta de Todos los Santos, tradición muy popular en México en la que se pone la ofrenda para aquellos que se nos adelantaron en el camino. Un hombre muy flojo no quiso poner la suya, a pesar de la insistencia de su esposa. Con tal de no seguir escuchando más reproches, prefirió dejar el pueblo y marcharse al monte, a la Malinche. Al ir subiendo a dicho cerro, vio que mucha gente venía en dirección al pueblo. En primer lugar aparecían los niños, y atrás de ellos la gente adulta. Entre la multitud, vio a uno de sus tíos que ya había fallecido. Quiso seguir esa caravana, pero quedó aprisionado en un ocote donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para liberarse, no pudo, y a causa del esfuerzo realizado se quedó dormido. A la mañana siguiente, vio que la multitud ya venía de regreso en el mismo orden que la había visto el día anterior. Cuando la procesión pasó a su lado, se dio cuenta que todos traían en sus manos las ofrendas que les habían puesto sus familiares. Entre los difuntos vio a sus padres que solo traían una tortilla y un bultito de quelites. Se les veía muy tristes por solo llevar eso. Cuando los muertos terminaron de pasar, el individuo se desmayó de la impresión. Poco después recobró el sentido y se liberó del ocote. De inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto. Le preguntó qué ofrenda le había puesto a sus papás, y le dijo que solo una tortilla y unos pocos quelites, pues no había para más. El hombre se arrepintió por no haber trabajado para poner una ofrenda digna. Juró hacerlo para el año siguiente, pero la muerte truncó sus intenciones. El jinete sin cabeza. Las personas podrían creer que esta leyenda tiene su origen en Estados Unidos, pero no es así. Nació en el estado de Puebla durante la época de la Revolución Mexicana. Donato Aguirre era un poderoso hacendado que disfrutaba humillando a los pobres. Su fortuna era inmensa, pero con tal de no acabársela, prefería vivir solo. Cierta noche, cuando Donato regresaba a su hacienda, se encontró en la calle a una anciana que pedía limosna. La mujer le imploró una caridad, pero Donato, en lugar de ayudarla, se burló de ella. La anciana, que en realidad era una bruja, ante el desprecio del rico hacendado, le echó una maldición. «Todo cuanto tengas de valor lo perderás». Esto no logró intimidar al avaro, pues la amenaza le causó risa. A la mañana siguiente el hombre se miró en el espejo y se espantó. Ya no era aquel joven bien parecido, al contrario, ya estaba canoso y arrugado, como si hubieran pasado 20 años. En ese momento se acordó de la amenaza de la anciana y corrió a donde tenía su dinero, el cual se había convertido en carbón. Milagrosamente, no todo su dinero se había transformado. Aún le quedaba un baúl lleno de monedas de oro. Creyó que con alejar de él las monedas, éstas podrían salvarse del hechizo de la bruja. Llamó a 2 de sus más fieles sirvientes para que lo acompañaran y partieron hacia el monte. Donato les pidió que cavaran un hoyo de 2 metros de profundidad y que ahí enterraran el dinero. Ellos obedecieron, pero como ahora sabían en dónde había una pequeña fortuna, fueron asesinados a sangre fría por el avaro y echados en la misma fosa que habían hecho junto con el dinero. Con una gran roca que tenía forma de lápida cubrirían el hoyo, pero como ésta era muy pesada, la amarró a la silla de su caballo para que el animal la jalara y cayera sobre el agujero. Mientras Donato estaba hincado mirando por última vez su dinero, una serpiente que rondaba por ahí espantó al caballo, el cual jaló la cuerda antes de tiempo y la roca cayó sobre el hacendado, decapitándolo. A partir de ese trágico momento, el alma de Donato Aguirre quedó penando, pues se dice que en algunas noches se le ha visto cabalgando su corcel negro buscando su cabeza.